Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Estamos hoy nuevamente en una reunión, en una charla entre amigos. Y hoy tengo mucho gusto en que me acompañe Jorge Lozano. Me voy a permitir presentarlo. Jorge estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en el IPADE y recientemente terminó una maestría en Estudios Humanísticos en el Centro Panamericano de Humanidades. También tomó cursos de especialización en planeación estratégica en el MIT y en calidad total en Japón, entre otros. En su amplia carrera empresarial trabajó por 30 años para el grupo Signus, 17 de los cuales fue director general de la coinversión Prolec GE, empresa que incorporó las mejores prácticas de negocio a nivel global y con ello creció de manera muy importante en esos años. Ha sido presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, vicepresidente de CAINTRA y presidente del Centro de Competitividad de Monterrey. En la parte de la comunidad, Jorge ha trabajado en dar forma a varias iniciativas ciudadanas y ha sido presidente del Consejo Cívico, que agrupa a más de 120 organizaciones de la organización civil. Actualmente es consejero independiente de 10 empresas de diversos giros y tamaños, y es también consejero de igual número de organizaciones civiles, como el Centro Eugenio Garza Sada, Hagámoslo Bien, Paz, Cruz Rosa, Promover, Fomento Moral y Educativo y Latimpacto, entre otras. Y apoya en el Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey en su proyecto de educación media superior. En cuanto a su familia, Jorge nos comparte que es viudo y que tiene 2 hijos y 2 hijas, y además pues tiene pues unas princesas, tiene 4 nietas que son las princesas de su familia. Jorge, me da mucho gusto saludarte, qué gusto tenerte por aquí. Igualmente, Romeo, muchas gracias por la distinción de la invitación y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias y pues vamos a entrar a tema. Platícame, tú que estás metido mucho en estas organizaciones civiles, ¿por qué se ha puesto como de moda nuevamente hablar de responsabilidad social en el empresariado? Bueno, mira, Romeo, yo te diría, lo primero es que pudiéramos pensar que esto tiene que ver con la corriente, digamos, antiempresarial que vivimos reciente en México. Pero la verdad es que este renovado interés en el tema de responsabilidad social tiene orígenes mucho más amplios y más profundos que la delicada coyuntura actual que vivimos en nuestro país. Y es importante por eso ver el contexto, para poder ubicar en dónde y por qué nos desviamos o dejamos de avanzar en el camino, y también para en su caso pues poder rectificar y pues hacer las cosas bien, ¿no? Lo primero que hay que ubicar es que luego de la caída del muro de Berlín, allá por 1989, hace apenas 30 años, hay que mencionarlo, la mentalidad capitalista y proempresa privada dejó de tener un contrapeso importante en el mundo. Y eso coincidió con la corriente globalizadora y aperturista de las economías, que propició que los capitales financieros se fueran moviendo hacia países que ofrecían mejores condiciones e incentivos. Y eso, en no pocos casos, provocó que los gobiernos, con tal de atraer inversiones, prefirieran bajar impuestos y dar incentivos para hacerse atractivos a la inversión y descuidaran la atención a sus poblaciones más necesitadas. Son cosas que se van dando poco a poco, pero que finalmente marcan una tendencia y van marcando hacia dónde se maneja la sociedad. Las empresas, por su parte, ante la misma globalización y en un afán por mantenerse en la lucha por los mercados, pues igualmente desatendieron o siguieron sin atender a sus comunidades y demás, y no necesariamente estaban tan preocupados como deberían en temas como el medio ambiente, salarios justos, desarrollo de sus comunidades, etcétera. Entonces, esa combinación de elementos es la que yo creo que fue la que dio lugar al surgimiento de las corrientes populistas recientes, mismas que leyeron la coyuntura y la aprovecharon, como dicen por ahí, para llevar agua a su molino. Y son las que nos han llevado ahora a abrir los ojos y a reaccionar. Pero el origen viene gestándose desde décadas atrás. Y hay que verlo en esa perspectiva, Romeo, para poder actuar en consecuencia. Ahora, en cuanto al capitalismo, en cuanto al origen del capitalismo social, que no es otra cosa que el modelo capitalista que conocemos, pero con un renovado compromiso o responsabilidad social, que es precisamente el tema de esta conversación, yo te diría que tendríamos que considerar que lo que vemos ahora de este interés por actualizar,
renovar o ampliar nuestro compromiso empresarial con la sociedad, tiene también varios años de estarse gestando en el mundo, no es una cosa reciente. Yo creo que hace unos 10 o 15 años, y precisamente respondiendo a la situación ya comentada, se veía venir o ya se estaba manifestando esas insuficiencias y esas desviaciones en el modelo, digamos, económico del mundo. Y fue entonces cuando la OCDE lanzó un primer gran documento al respecto muy interesante que se llama Growing Unequal, al cual han seguido varios otros documentos con análisis, razonamientos y propuestas bastante interesantes y relevantes sobre el tema de emprendimiento social, desarrollo incluyente, energías limpias, movilidad social, entre otros, algunos de los cuales incluso están siendo impulsados desde la Santa Sede en el Vaticano. Entonces, con todo este contexto, lo que tenemos es que el tema actualmente ocupa una parte importante de la agenda de muchos foros internacionales, con la proliferación de esfuerzos en varias partes del mundo y precisamente siendo conscientes de que el modelo capitalista a ultranza, si me dejas llamarlo así, pues debe ser actualizado, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, perdona, pero ya nada más para resumir, el renovado interés por la responsabilidad social que vemos ahora no surgió de manera espontánea, ni tampoco está sucediendo solo en México. Es una respuesta natural y global para corregir énfasis mal administrados de ese capitalismo de ultranza que hemos llegado a vivir, seguidos estos al no haber contrapeso ideológico con la caída del muro de Berlín que ya hemos comentado, del comunismo, combinado con la carrera por ganar mercados ante la globalización. Y si quieres, antes de terminar esta intervención, te diría que a quien le interese más sobre este antecedente y contexto global, lo invitaría a que vea una exposición muy bien elaborada por José Ángel Gurría sobre este tema, y esa exposición la hizo cuando lo invitamos a participar en el lanzamiento de la iniciativa Capitalismo Social en el Centro Eugenio Garzazada. Y por supuesto también a quien interese, yo ampliaría la convocatoria para que quien nos escuche pues, y quiera conocer más, pues se sume a esta iniciativa de capitalismo social que fue lanzada por esa institución a través de su página de internet, Romeo. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos esta iniciativa. Yo abundaría más en esta pregunta. Ahorita contestas ampliamente sobre el por qué se está oyendo tanto nuevamente de responsabilidad social. Yo te preguntaría, ¿por qué consideras importante que todos abracemos y nos sumemos a esta nueva corriente de responsabilidad social? Mira, lo primero que yo diría sobre eso, Romeo, es la frase aquella de renovarse o morir. O sea, yo creo que todos tenemos claro, y más recientemente en México, pero no solo en México, que si no nos ponemos las pilas, vamos a seguir dando espacios para que crezcan ideologías populistas con la estela de destrucción institucional que luego va a ser más difícil de restaurar y que además, pues todos sabemos que son más falacia que solución verdadera y sostenible. Pero más allá de esa manera de verlo, yo invitaría a que no lo veamos solo de manera reactiva para defendernos de lo que puede pasar, sino que también lo veamos partiendo de que la misma naturaleza humana nos llama a ser solidarios y corresponsables de lo que sucede más allá de nuestras narices y de nuestro entorno inmediato. Porque creo que no nos lleva a mucho aquel enfoque simplista de pensar que con que yo y mi empresa estemos bien, ya los demás y el ecosistema se encargarán de hacer el resto para que todo funcione bien en la sociedad. Aquí citaría una frase de don Eugenio Garzazada que decía, el empresario que solo se ocupa de su empresa, en realidad ni siquiera se ocupa de ella. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo saber si estoy o no haciendo lo suficiente en lo personal o en mi empresa? Y aquí hay una pregunta y una recomendación que escuché alguna vez que me parece que pudiera darnos luz. La pregunta es, si yo sigo actuando como lo hago hasta hoy y me sitúo mentalmente al final de mis días, yo podría voltear hacia atrás y con objetividad convencerme de estar dejando un mejor mundo para las siguientes generaciones, o no. Entonces, yo creo que esta pregunta, que a todos nos viene bien hacernos, pues habla de los retos que tenemos hoy en las sociedades modernas, porque muchos tipifican estos retos que vivimos en las sociedades actuales como retos sistémicos. Se conocen como sistémicos por la cantidad de variables y fuerzas que como que se hacen nudo y nos impiden resolverlas. Es el caso de la desigualdad social, de la educación, de la inseguridad, de la contaminación. Entonces, ese tipo de retos sistémicos demandan de un mucho mayor involucramiento y compromiso de toda la sociedad.
no solo de los gobiernos en turno. Entonces, esa es la primera pregunta. O sea, cuando llegue el final de mis días, volteo hacia atrás y con qué me respondería si estoy dejando o no un mejor mundo. Pero la otra parte, una reflexión que yo leí y me gusta mucho y viene a colación con tu pregunta, es una reflexión que hizo el filósofo alemán Immanuel Kant, hará 250 años más o menos. Él decía, actúa siempre como si tu actuar se fuera a convertir en norma para todos. En otras palabras, piense o pensemos qué pasaría si todo el mundo actuara con el mismo nivel de interés, de entusiasmo y de compromiso por el bien común. ¿Estaríamos todos mejor al empujar todos hacia adelante? ¿O estaríamos peor porque todos jalamos solo para nuestro lado? ¿O seguiríamos igual porque a todos nos gana la indiferencia? Entonces, yo creo que hay dos maneras de verlo. Una, digamos, reactiva y otra más proactiva, que es la que mencioné en los últimos momentos. Pero la conclusión sigue siendo la misma. O le entramos para protegernos de lo que viene ante nuestra inacción, o le entramos porque al hacerlo nos conecta mejor con nuestra esencia humana y nos lleva a dejar un mejor entorno para nuestros hijos y nietos. Es lo que yo comentaría al respecto. Ok, Jorge, retomando aquí las palabras con esto que nos dices, si esto no es solo una corriente novedosa y local, sino que es más bien pues una respuesta estructural y global a una realidad mucho más profunda y que, bueno, tú nos dices que demanda acción de todos, pues, ¿qué debemos de hacer cada quien? ¿Por dónde empezar? Porque como que es muy amplio el panorama. Claro, y sí entiendo, el punto es una inquietud y creo que muy relevante y bueno, yo no tengo la respuesta absoluta, pero sí te puedo dar algunas reflexiones de lo que yo he, digamos, descubierto pues en el camino de la vida, ¿no? Yo primero te diría que en el plano de la empresa lo primero que tenemos que hacer es ser realistas y ubicar cuál es nuestro rol como directivos o como accionistas, porque como ciertamente la empresa fue concebida para crear valor económico, o el director que contratamos fue contratado por los accionistas o por el consejo para el mismo fin económico, pues es fácil que creamos que en satisfacer la creación de valor económico está lo importante de nuestro trabajo y que debemos distraernos lo menos posible en cualquier otra cosa. Eso que tiene algo de cierto en cuanto a la relevancia del aspecto económico, pues es una falacia y es un grave error de óptica. Entonces, yo creo que primero hay que situarnos en cuál es nuestro papel como directivos o como accionistas o como empresarios. Y aquí te comparto que hace pues, más de 20 años me tocó aprender de algunos asesores japoneses que tuvimos en la empresa en temas de calidad total. Ellos nos decían que el rol del management, de la administración, ya sea profesional o sea el mismo accionista, es escuchar y atender de manera balanceada. Y déjame explicarte un poquito más de esto porque es un concepto muy interesante que cuando menos a mí me ha ayudado a tener mucha claridad en esos temas. El director general, y aquí hay que empezar por él, es la persona que está mejor posicionada de toda la organización para captar las necesidades de sus diferentes grupos de interés, lo que los americanos llaman stakeholders, y poder así actuar en consecuencia para balancear la atención a estos, para que el modelo de gestión sea sostenible pues, al paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, y solo por simplificar, si privilegiamos el rendimiento al accionista sobre todo lo demás, y a los demás grupos de interés les damos lo mínimo posible, pues entonces es muy probable que los clientes encuentren hoy o mañana mejores opciones para satisfacer sus necesidades. Y es también igualmente probable que nuestros colaboradores no se arraiguen en la empresa y tengamos constantemente que estar contratando y entrenando a personal nuevo por la rotación, lo cual inhibe la acumulación de experiencia y debilita nuestra competitividad a sí mismo. Pero aquí hay que tener cuidado. Si por satisfacer a los clientes y al personal mermamos el rendimiento económico, pues el accionista no va a verse motivado entonces a reponer equipos o a invertir para crecer o para modernizarnos y poder mantenernos competitivos en el mercado. Y lo mismo puede decirse de los proveedores, incluso de nuestro entorno, en cuanto al cumplimiento de leyes, cultura ética, pago de impuestos, participación en temas públicos y demás, con la única y gran diferencia de que al no atender a nuestro entorno, los efectos, igual o más graves que las otras desatenciones, quizás no se noten en el corto plazo. Y cuando queramos subsanarlas, pues vamos a encontrarnos con alguna frecuencia de que ya es muy tarde, ¿no? Por eso es importante, y retomando el principio de mi respuesta, Romeo, que asumamos ese rol de escucha y balance, porque nadie mejor que el director general y su equipo de primer nivel para jugarlo. Y en el caso del accionista,
pues él mismo debe de asegurarse de que su director general que contrató esté escuchando y balanceando. Y si no, lo que va a acabar pasando es que se va a mermar el potencial de la empresa, o dicho coloquialmente, matando tarde o temprano a la gallina de los huevos de oro, a la gallina de los huevos de oro. Y aquí hay que precisar y diferenciar, Romeo. Una cosa es hacer negocio y otra cosa es hacer empresa, y eso lo aprendimos pues, en el IPADER y el CPH. Hacer dinero hoy con una colección de transacciones, pues sí está bien, pero hacer empresa es algo mucho más rico y más profundo. Hacer empresa es empujar para ganarnos un lugar en la mente y en el corazón de nuestros clientes, de los colaboradores, de sus familias, de los proveedores, de nuestros vecinos y de la comunidad, para que de esa manera este modelo propio de hacer empresas sea sostenible en el largo plazo. Eso es lo que yo comentaría al respecto, Romeo. Fíjate, bueno, me queda claro que se debe asumir ese rol de escucha y de balance, pero sigo con la pregunta, ¿por dónde empezar? Sobre todo en un ambiente pues tan dinámico, retador, incierto, volátil, como sucede hoy en día. ¿Por dónde le entramos? ¿Por dónde empezamos, Jorge? Mira, Romeo, primero, si ya estamos conscientes de que hay que entrarle y estamos claros de cuál es nuestro rol como empresarios, de escuchar y de balancear, lo que sigue yo creo es buscar entender al cliente y al accionista y al colaborador y al proveedor, pero hacerlo con una atención pues más profunda, con más empatía, evitando ligerezas que a veces resultan muy triviales, como por ejemplo, suponer que el accionista lo único que quiere son las máximas utilidades. Ahorita vamos a ver por qué eso no necesariamente es cierto. O que el cliente lo único que quiere es comprar barato, o que el colaborador lo único que le interesa es ganar más. Actuar en base a estos supuestos que tienen algo de ligereza, yo creo que nubla nuestro entendimiento. Por eso yo te diría o invitaría a que le diéramos un poquito como doble clic a la pregunta y a la respuesta. Por ejemplo, y yo te diría en base a mis años en estos andares como directivo empresarial, que nos podemos encontrar cosas como las siguientes. El accionista, más que las máximas utilidades posibles hoy, lo que busca es un rendimiento atractivo, que sea competitivo de acuerdo al riesgo, pero también quiere que este sea sostenible en el largo plazo, que sea estable y no tenga sobresaltos. Por ejemplo, ya todos sabemos que el accionista y los mercados financieros odian las sorpresas. Bueno, pues hay que tomar en cuenta ya dándole doble clic a lo que quiere el accionista. Si pensamos en el cliente, por ejemplo, más que únicamente desear el precio más bajo posible, creo que lo que está buscando, y creo que todos lo podemos confirmar, es una oferta de valor integral que sea atractiva y que sea competitiva contra otras opciones, en términos de lo que los japoneses llaman QCD, en términos de costo, de calidad y de servicio. Entonces, ahí ya vamos entendiendo un poquito más que no es sano quedarnos en la trivialidad de suponer nada más lo que en primera instancia se nos viene a la mente respecto a las necesidades. Y si hablas del colaborador, es lo mismo. Yo creo y he descubierto, confirmado en mis años de experiencia, que más que buscar únicamente un salario lo más alto posible, yo creo que lo que busca el colaborador es trabajar en un ambiente de desarrollo y de respeto a su persona. Un lugar que no tenga riesgos de trabajo, que tenga un salario competitivo contra el mercado y bien, y también yo te diría que sus jefes sean empáticos con las necesidades suyas y de su familia, aclarando que ser empático no significa que espere que se la resuelvan, simplemente que muestren sensibilidad, pues como cogéneres que todos somos de la especie humana. Aquí yo recuerdo una frasecita que leí una vez del Dalai Lama, donde decía que se logran grandes cosas cuando los seres humanos nos comunicamos en ese nivel en el que todos somos iguales. Y yo creo que esa frase pues abona a esta reflexión. Entonces, y así lo pudiéramos seguir haciendo el ejercicio con proveedores, con respecto a las leyes, a nuestra participación y cuidado de nuestro entorno, etcétera. Pero tú preguntabas, ¿por dónde empezar? Mira, algo que yo a veces he recomendado y he hecho, yo creo que un primer paso es hacer un ejercicio, digamos, hipotético. Lo puedes hacer real, pero cuando menos hipotético. Imaginémonos que metemos en un salón a algunos representantes de nuestros varios grupos de interés, a varios clientes, a proveedores, colaboradores, accionistas, etcétera. Y no les pedimos por separado a cada grupo que se ponga de acuerdo y para que después nos diga cómo siente que está haciendo nuestro actuar respecto a la atención que le estamos dando como empresa a sus necesidades, definidas estas de una manera un poquito más profunda, como ya comentamos, sin ligerezas ni simplicidades, y pedirles que hablen tanto de lo bueno como de lo que no es tan bueno.
Aquí la pregunta es, ¿qué creemos que nos van a responder? ¿Cómo creemos que anda el balance del que hablábamos? ¿Qué grupo pensamos que estará más contento con nuestra gestión? ¿Y qué grupo creemos que se haga evidente que estamos más en deuda con ellos? Entonces vamos a encontrarnos a lo mejor con que, y voy a suponer, que los accionistas están muy contentos, pero los proveedores están insatisfechos o los clientes tienen inconformidades por ahí que no están bien manifiestas. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que los proveedores quizás estén bien con los precios a los que nos venden, pero quizás estén insatisfechos con nuestros plazos de pago. Y quizás, no necesariamente porque estos sean largos, sino quizás porque estos son medio impredecibles y a su vez les complicamos la gestión de su flujo de efectivo. O capaz encontramos que nuestros clientes están hartos de nuestros incumplimientos o del servicio que les damos, o con su nivel de quejas o la desatención que no brindamos a las quejas. O capaz encontramos que nuestros colaboradores batallan porque sus áreas no están bien iluminadas. Eso es algo que a veces nos encontramos en algunas empresas, o no tienen claras sus prestaciones, o no han sido bien capacitados, o porque no saben bien a bien qué se espera de ellos, o porque quizás fueron contratados a salarios de mercado, pero estos no son suficientes ahora para sus necesidades familiares. Y a propósito, fíjate, quisiera elaborar un poquito sobre esto de salarios de mercado, porque hay una reflexión interesante que escuché por ahí. Estos de salarios de mercado, que están pagados de acuerdo a la oferta y la demanda, pero quizás sean insuficientes, pues hay que tomar en cuenta que hay decisiones que no podemos tomar solo en términos de las leyes de la oferta y la demanda. Y aquí una vez leí, y lo traigo a colación porque me parece interesante, una frase del señor George Soros, que es un importante filántropo e inversionista a nivel mundial. Y él decía, podemos tener una economía de mercado, pero no una sociedad de mercado. Porque hay que repetirlo, en una sociedad hay cosas que no pueden decidirse solamente en términos de oferta y demanda. Claro. Y aquí también elaboraría, si me permites, no podemos ver al otro, ya sea proveedor, cliente, colaborador, simplemente en términos del valor económico que me aporta o para qué me sirve. Lo que en algunas de las clases de la maestría en el CPH nos decían que se conoce como funcionalismo, sino que debemos de verlo como todo su ser, o sea, de una manera integral y con empatía que nos recuerde aquello en lo que todos somos iguales. Como ese hombre o esa persona que es más ni menos el centro de la creación. Y esto no es idea ni reflexión mía, ni mucho menos. Y yo se lo escuché al maestro Oscar Vázquez en la maestría. Nos decía, la existencia del hombre como ser no depende de si hay o no hay mundo, o de si hay o no hay empresa. Pero si no hay hombre, si no hay persona, entonces no hay mundo, porque el hombre es quien le da sentido al mundo y obviamente pues a la empresa. Entonces, ese tipo de reflexiones creo que nos ayuda mucho a entender. Pero mira, déjame cerrar un poquito el paréntesis del terreno filosófico en el que pues, nos fuimos metiendo, terreno antropológico, y volviendo al ejercicio más pragmático que les decía de nuestros grupos de interés. Yo creo que cuando hagamos ese tipo de ejercicio, quizás nos llevemos algunas sorpresas, tanto de cosas en las que estamos bien, como en otras en las que nos es conveniente, ya sea por el bien propio o por el bien de todos, aplicarnos un poco más. Y también yo creo, porque lo he experimentado en lo personal, que en no pocos casos vamos a descubrir que es realmente poco lo que tenemos que hacer para aumentar y mejorar el nivel de atención y satisfacción de nuestros grupos de interés. Y aquí vale la pena recordar, si me permites, y perdón que me extienda más en esta respuesta. Adelante, adelante. Sí, una frase que decía el maestro Deming, que algunos recordarán como el gurú en los temas de la revolución en el mundo de los negocios alrededor del concepto de calidad total. Claro. Él decía, una frase muy famosa, la calidad es gratis, porque cuando nos empeñamos en serio en lograrla, acaba por pagarse a sí misma. La calidad es gratis. Y yo creo que ahorita pudiéramos decir, Romeo, que la responsabilidad social es gratis. Solo que al igual que en el tema de calidad total, los empresarios pues debemos asumir nuestro papel de liderazgo y salirnos y sacar a nuestros equipos de trabajo de nuestra zona de confort. Y aquí también, si me permites abundar en referencias que yo creo que es parte de lo interesante de esta charla, no que sean necesariamente reflexiones propias, sino gente pues que hemos tenido oportunidad de leer o de conversar o de escucharlos, ¿no? Hay una frase que también me gusta mucho, que me permito citar del empresario ideólogo don Lorenzo Cerviche, del grupo Bimbo. Él decía, necesitamos nuevas bases de reciprocidad.
se toma sin quitar y se da sin perder. Fíjate qué interesante. Conciliar exigencias de eficiencia y productividad favorecidas por la libertad con las exigencias del orden y la justicia favorecidas por la equidad en favor de los débiles y desprotegidos. Entonces, yo creo que toda esta base, digamos, conceptual, antropológica, filosófica, o reflexiva en la que nos metimos, creo que nos abona un poquito más, que no tenemos para dónde hacernos en ese tema. No tanto porque le temamos a la consecuencia, sino porque es una verdadera oportunidad pues para trascender, ¿no? Claro, y aquí, Jorge, permíteme hacerla de abogado del diablo. A ver, ¿cómo resolvemos ese dilema de entrarle a la responsabilidad social? Pero por otro lado, oye, pues tengo muchos retos, las condiciones de mercado, la pandemia, no tengo para pagar la nómina ahora en la quincena, para pagarle a mis proveedores, todo eso me quita el sueño y pues me va llenando la operación. ¿Cómo le hago para también atenderle a la responsabilidad social? Ese es un muy buen punto, este es un muy buen punto, Roma. Y déjame responderte, refiriéndome a aquellos años cuando estábamos creciendo en la empresa, que me tocó ser el director, y teníamos retos operativos bastante serios que la verdad drenaban la energía y congestionaban las agendas de todo el equipo directivo. Y al mismo tiempo estábamos tratando de implementar calidad total con la ayuda de algunos asesores japoneses pues muy generosos, muy profesionales que nos ayudaron bastante. Y yo les decía en aquellos años a los asesores, yo les decía, ya sé que hay que llegar a operar como si fuéramos en una autopista, que está bien iluminada, que está bien pavimentada, que está bien señalada, pero por ahora andamos en una brecha, está lleno de baches, está mal iluminada, el auto que voy conduciendo tiene fallas, ¿cómo le hago para migrar a ese mejor estadio al que sí quiero llegar? Pero ¿cómo le hago? Y entonces nos dio una respuesta muy sabia que me ha acompañado muchos años. Él decía, ellos decían, si tienes un problema serio que te drena energía y te impide avanzar, es como si trajeras una flecha clavada en el cuerpo y quieres hacer ejercicio para llevar una vida sana. Primero dedica tu tiempo y tu energía a sacarte la flecha y ya luego empezarás a atender el cambio en la manera de operar. Dicho de otra manera y con una analogía, pues que esa sí es personal, si me lo permites. Antes de pensar en remodelar o ampliar mi casa, debo quitar esa gotera que tengo en medio de la sala. Si no, no voy a tener serenidad y de nada va a servir. Entonces, en el caso de la empresa y la responsabilidad social, si de veras tenemos un problema que seriamente nos amenace, pues atendámoslo con prontitud para que muy pronto también podamos atender a la responsabilidad social a la que todos estamos llamados. Nomás aquí también hay que tener cuidado con un cierto riesgo de pues lo que alguien llama la insaciabilidad. Me refiero a que si tenemos un serio reto de rentabilidad y flujo efectivo, pues obviamente hay que atenderlo con toda prontitud y seriedad antes de otra cosa. Pero si estamos siendo razonablemente rentables, aunque siempre podemos mejorar más, pues entonces quizá no hay excusa para revisar cómo andamos en atender a otros grupos de interés más allá del accionista, incluyendo, como decíamos, proveedores, personal y la sociedad en la que vivimos, ¿no? Ok, porque me encanta todo esto que me platicas de estos ejemplos y reflexiones que están enfocados en el caso de la empresa. ¿Qué nos dirías? ¿Cómo aplican ante esta misma necesidad de ser socialmente responsables, pero ya a nivel mío, a nivel personal? ¿Cómo lo aterrizo? Ah, ok, no, pues ese es un buen punto también. Mira, yo creo que los razonamientos y los ejemplos que hemos platicado en esta conversación, Romeo, aplican igual a nivel personal. Yo creo que quien escuche esta conversación quizás pueda repetir la grabación, pero ahora aplicando todo lo que se dijo a nivel de su persona. Me refiero, por ejemplo, a atender responsablemente y con empatía y de manera balanceada a nuestros grupos de interés que tenemos como persona, sea nuestra pareja, nuestros hijos u otros familiares, compañeros de trabajo, vecinos, comunidad empresarial, comunidad, etcétera, ¿no? Igualmente aplicaría el concepto y la analogía de la flecha clavada o de la gotera que platicábamos, y que demanda nuestra atención inmediata antes de pensar en algo más. Quizás lo único que yo agregaría en el caso de una persona es que para actuar de manera responsable ante los demás, dependiendo de digamos, de las necesidades o de las circunstancias, podemos aportar escogiendo entre lo que alguien ha llamado, tampoco es idea mía, se la escuché a alguien y yo la comparto con todo gusto, podemos compartir de diferentes maneras y llaman de las 3 T's. Tú puedes aportar a los demás parte de tu tiempo o parte de tu tesoro o dinero,
o parte de tu talento, refiriéndose estas últimas a tus capacidades y dones personales que tiene cada quien. Entonces, cada quien podemos escoger, a lo mejor en mi circunstancia particular, porque estoy pagando la educación de mis hijos o porque estoy pagando mi casa, a lo mejor no puedo dar dinero, pero sí puedo tener tiempo para ayudar, pues en mi entorno inmediato, en mi colonia, en mi parque, en mi escuela, etcétera, ¿no? O si ya tengo manera de aportar recursos económicos, y hay un problema en donde yo pueda aportar, digamos, capital relacional y conectar unas personas con otras para resolver problemas del entorno, pues también se vale. Pero entonces, yo creo que en el caso personal siempre tenemos la manera de encontrar maneras de apoyar. Porque finalmente, estimado Romeo, todos necesitamos de unos de otros para hacer de este mundo pues un mejor lugar para vivir, tanto para nosotros como para las siguientes generaciones. Y la verdad es que a todos nos toca y todos podemos poner un grano de arena o quizás un costal de arena en esa tarea en pos de la solidaridad y del bien común. Yo aquí, si me permites, haré una referencia, Adelante. porque creo que aplica muy bien, gracias, a unas líneas que escribió, y yo las leí a propósito de mi tesis de la maestría, unas líneas que escribió hace unas décadas un señor que se apellida Habermas, un señor filósofo, investigador social alemán, y él nos decía, fíjate qué interesante, únicamente sobre la base de la colaboración recíproca puede cumplirse la promesa moral de respetar por igual la dignidad de cada persona. Y luego también habla de algo que ya hemos platicado aquí. Dice, el liderazgo humanista es la decisión personal de utilizar las propias capacidades, experiencias y autonomía para contribuir al desarrollo de la sociedad a través de un espíritu de servicio a los otros, dedicando parte de nuestro tiempo, recursos y talentos para apoyar proyectos enfocados al bien común. Yo creo que la respuesta es muy clara, Román, no sé si tengas alguna precisión que quisiera hacer al respecto. No, me queda bastante claro y te lo agradezco y te agradezco también pues todas las reflexiones y comentarios que nos has hecho el día de hoy. Yo te preguntaría que si hay algo más que quisieras agregar, quizá pues a manera de resumen, retomando pues todos los puntos que nos has dicho el día de hoy. Mira, bueno, primero que nada, pues te agradecería enfáticamente la oportunidad de esta entrevista, porque cuando tú me planteaste el tema, pues la verdad es que me pusiste un poquito a refrescar algunas lecciones aprendidas y algunas referencias de otras personas, y la verdad es que me hiciste un bien al invitarme a tener esa reflexión, primero para mí y luego pues para poder platicar en esta entrevista. Pero mira, quizás a manera de resumen yo diría 3 o 4 cosas. Una, pues yo creo que a todos nos toca romper un poco la inercia y salirnos de nuestras respectivas zonas de confort, salirnos de la indiferencia para hacer que este sea, a través del esfuerzo de todos, un mejor lugar para vivir en sociedad. El segundo comentario que yo te haría también a manera de resumen es que esto lo podemos ver, digamos, de manera reactiva, como para evitar la consecuencia de no hacer nada. Ya ves que por ahí alguien decía hace unos días en otra plática que el escritor italiano Dante Alighieri menciona en la Divina Comedia que hay un lugar reservado en el infierno para los que pasan por la vida siendo indiferentes o neutrales, especialmente en épocas de crisis. Pero más allá de esa connotación, digamos, negativa o de castigo, yo creo que también lo podemos ver como una maravillosa oportunidad para hacer algo en función de los demás, para que tenga valor nuestras vidas, precisamente cuando actuamos de manera responsable y generosa con quienes están a nuestro alrededor, pensando en la generación actual y las siguientes generaciones. Porque además, alguien ha dicho por ahí también que cuando hacemos eso y dedicamos parte de nuestros recursos, nuestro tiempo al bien común, pues somos más felices. Y hasta hay quien dice, como el maestro Oscar Vázquez nos lo mencionó en alguna clase de la maestría, que cuando hacemos eso nos divinizamos. Fíjate qué pensamiento tan bonito, ¿no? Entonces, ese es el segundo así como resumen. El tercer punto es que todas estas reflexiones y comentarios, que déjame decir una vez más, no son mías. Yo únicamente las integré en base a mi experiencia, lecturas y trabajos que he hecho en las clases de la maestría. Yo solo las integré para tener esta entrevista contigo. Yo creo que nos pueden servir, digamos, como norte verdadero. Y norte verdadero es un concepto que yo también aprendí de los japoneses, que nos dice hacia dónde nos queremos dirigir. Aunque no siempre lo sigamos o en algunas ocasiones nos desviemos, pero nos sirve como guía
para nuestra vida personal y para nuestro actuar en lo personal, en la familia, en la empresa y en nuestra sociedad. Entonces, ese concepto norte verdadero creo que es también interesante, digamos, a manera de resumen. Y un último comentario, quizás aprovechando un poquito la época que vivimos, Romeo. Mira, ya platicamos con mucha amplitud de lo que es ser socialmente responsable en la empresa, como personas, etcétera, pero también nos está de más recordar que eso incluye, además de todo lo que platicamos, pues participar como ciudadanos en la parte que nos toca, empezando por ir a votar en unas semanas más y que no nos vayamos a quedar simplemente con el voto, sino que busquemos participar pues en alguna de tantas instancias que tenemos en la sociedad, particularmente aquí en Monterrey, que hay bastantes instancias de participación social y ciudadana para abonar al bien común. Porque alguien decía por ahí, los retos que tenemos hoy en día son demasiado serios como para dejárselos solo a los partidos políticos. Hay que entrar entre todos desde la trinchera, pues que mejor nos acomode por nuestra historia, nuestro perfil, nuestros talentos, etcétera, ¿no? Ahí lo dejaría yo, así a manera de resumen, Romeo. Yo de veras que te agradezco mucho la entrevista. Me hiciste recapitular algunas reflexiones que a mí mismo me fueron de utilidad. Y yo también espero, pues, que estas ideas que han salido por aquí en esta charla, pues, que despierten el interés y que sean de utilidad para ti y para tu audiencia, estimado Romeo. Muchísimas gracias, estimado Jorge. Te agradezco mucho tu tiempo, tu generosidad en compartir con nosotros pues todos estos comentarios y experiencias, y que yo creo que va a ser de muchísima utilidad y riqueza. Te agradezco mucho, y amigos, les agradezco mucho también su atención en esta cápsula y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, Romeo. Muchas gracias. Gusto saludarte. Igualmente. Saludos a todos.